Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y la Iglesia de Cristo levanta el nombre de nuestro Señor. A Él toda gloria, toda honra, toda majestad y todo imperio. Y bueno, vamos a la palabra de este domingo. Antes de entrar a la palabra, quiero comentar algo histórico. Y es que en el siglo XVI, los portugueses bordearon ya la costa septentrional de Australia, ya sabiendo, conociendo, con una idea que se estaban enfrentando a un nuevo y vasto territorio por descubrir. Pero fueron los irlandeses quienes se darían a la tarea de explorarlo a profundidad. Y en el año de 1623, el explorador Jack Carstens se encontró por primera vez con un aborigen australiano. Era la primera vez que estas dos civilizaciones se encontraban, un europeo con un aborigen australiano. La descripción de este encuentro, de la impresión de Carstens, quedó escrita para la posteridad. Él dijo: son hombres salvajes, altos, de piel oscura, de pelo enmarañado, de cabello enmarañado, no poseen y no trabajan el metal. Sus escudos y lanzas son de madera, las cuales manejan con mucha habilidad. Destaca un artilugio con la extraña capacidad de volver con tanta fuerza que puede aturdir e incluso matar a su objetivo. El nombre de este artilugio es Wooreen, el cual nosotros, por supuesto, no te habrás tardado ya en deducir que estamos hablando del boomerang. Este artilugio, como le llamó Carstens, que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Un dato curioso es que en el hallazgo de la tumba del faraón Tutankamón se encontró un boomerang. También es asombroso que aún en gravedad cero se descubrió que el boomerang vuelve al punto de origen, porque no solamente trabaja la aerodinámica, sino también microcampos gravitatorios que se crean. ¿Y qué estoy yo haciendo hablando de eso? Y eso usted estará pensando: ¿y eso qué tiene que ver, pastor? Yo me conecto a la iglesia para recibir una palabra inspirada en la Escritura, no para saber de dónde salió el boomerang o de historia. ¿Qué hago yo hablando del boomerang? Bueno, la razón es que quiero usar las propiedades del boomerang para ilustrarte de una manera más fácil una ley espiritual. Una poderosa ley espiritual, que como toda ley puede ser usada a tu favor o en contra. Pongamos un ejemplo con la ley civil. Los semáforos se crearon con el propósito de evitar accidentes en las encrucijadas, en los cruces. La ley marca que al ver la luz roja te tienes que detener. Si tú conoces esa ley y la obedeces, estarás seguro. Pero si no la conoces o la desobedeces, con o sin conocimiento de causa, lo más probable es que termines involucrado en un accidente. Otro ejemplo que te puedo dar es con las leyes naturales. El hombre durante siglos, durante milenios, tuvo el sueño de volar. Y creó muchos aparatos, lo intentó en innumerables ocasiones, pero hasta que entendió las leyes, la ley de la gravitación universal, las leyes de la aerodinámica y muchos otros principios, fue cuando lograron lo imposible. A mí me sigue asombrando: elevar un jet, un jumbo, con 30, 40 o más pasajeros. Y eso fue hace poco más apenas de un siglo. ¿Por qué? Porque entendieron
las leyes y las usaron a su favor. Bueno, la ley boomerang establece que todo lo que se lanza vuelve a su punto de origen. Todo lo que se lanza vuelve a su punto de origen. Y te quiero mostrar esta ley que yo le he llamado la ley boomerang, por supuesto la Biblia no le llama así. Te lo quiero mostrar en la Biblia. Acompáñame a Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí está la ley boomerang. Tú lanzas juicio, vas a recibir juicio. Tú lanzas condenación, eso es lo que se te va a devolver. Tú perdonas, serás perdonado. Tú das, se te dará. Porque con la misma vara con que tú midas, dice la Escritura, se te volverá a medir. ¿Te das cuenta? Se volverá a medir, regresará a ti exactamente esa misma medida. Y esta ley, la ley del boomerang, está en toda la Escritura. Nada más que quizá no la habías visto así. Todos conocemos la vida de Jacob. Jacob nació con un hermano gemelo, Esaú. De hecho, Esaú era el mayor. Jacob era el menor por unos segundos porque salió sujetando del tobillo a su hermano mayor. Y estos niños crecieron. Esaú era cazador y un día llega de cazar con mucha hambre y Jacob había preparado un plato de lentejas muy sabroso y Esaú le dice, compárteme, eso huele delicioso. Además dicen que era la receta de la abuela. Y Jacob, tramposo, ventajoso, le dice, sí te doy. Sabía que su hermano traía hambre, pero dame tus derechos de primogenitura, como si tal cosa se pudiera. Pero Esaú lo tuvo a poco y dijo, está bien, yo te doy, ándale, te nombramos primogénito, pero dame un plato de sopa. Y ahí Esaú lanzó un boomerang. Pero lanzó un boomerang al engañar a su hermano. Conocemos esta historia. Quiero que hagamos un salto adelante en el tiempo y vayamos a Génesis 27. A Génesis capítulo 27, versículo 1. Estos jovencitos ya han llegado a la adultez. Su padre Isaac es ya un hombre viejo. Y dice la Escritura, Génesis 27, del verso 1 en adelante. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor y su favorito. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca, la esposa, la madre de Esaú y de Jacob, había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir se lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Estamos hablando de la bendición que Abraham le pasó a Isaac e Isaac está por transmitirla, la bendición patriarcal, con Dios como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos, para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Claramente la madre tenía una preferencia tremenda por Jacob sobre el primogénito.
Pero Jacob le dijo a su madre, hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy muy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Esaú, dice la Escritura, era un hombre muy velludo. Si a usted le gustan los hombres de pelo en pecho, hubiera estado fascinada con Esaú. De hecho, eso significa su nombre. Un hombre velludo y además pelirrojo. Jacob no. Jacob era lampiño. Y dice, mi papá estará ciego, pero no tonto. Me va a tocar y se dará cuenta que lo quiero engañar en un asunto tan delicado. Y entonces la bendición se podría convertir en una maldición. Hijo mío, le responde la madre, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. En pocas palabras, lo disfrazó de su hermano mayor. Usó el cabello del cabrito para simular el cabello de Esaú y le puso la ropa del hermano mayor y lo manda con el platillo. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste, ven por favor y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Él no podía ver, pero evidentemente la voz le sonó un poco extraña por muy buen imitador que pudiera ser Jacob. Y le dice, bueno, pero ¿cómo encontraste tan rápido a los cabritos? Dice, el Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Le dice, no te puedo ver, pero te puedo sentir, así que acércate. Él sospechaba, Isaac sospechó. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Aquí se desprende otra enseñanza espectacular para otro momento. Algo le suena extraño a Isaac. La voz no correspondía del todo con la de Esaú. Le dice, ven, déjame tocarte. Y cuando lo toca y siente el pelo de Esaú, dice, qué raro, la voz es la de... pero las manos son las de Esaú, y no lo reconoció. Yo me pregunto, bueno, pero ¿por qué no dijo, qué raro, las manos son las de Esaú, pero la voz es la de... Luego entonces, no. ¿Saben por qué? Porque por alguna extraña razón tiene más influencia en nosotros lo que sentimos que lo que escuchamos. Preferimos hacerle caso a lo que sentimos que a lo que escuchamos. Esto tiene una gran aplicación espiritual. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del pecado? ¿Qué no hacer? Pero nosotros, ¿qué? Lo sentimos, se siente rico, se siente bonito, ha de ser bueno. ¿No es cierto? Aquí hay una gran enseñanza, pero es para otro momento. Continúo. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, o sea, de verdad tenía la duda, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, nuevamente lo que siente, los sentidos, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga.
No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura. Le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Esa bendición ya había salido. Y el receptor había sido Jacob, el usurpador. Esaú podría parecer la víctima inocente en esta historia. Y lo es, pero no lo es del todo. No lo es del todo. Hemos estado hablando de este principio boomerang. Y acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, versos 16 y 17, donde se nos revela algo que trae luz a este hecho. Hebreos 12, 16 y 17. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. El escritor de Hebreos nos deja ver que Esaú no es del todo una víctima, porque él ya había echado a andar, él ya había lanzado un boomerang, él ya había despreciado en el pasado la bendición. Había despreciado la bendición prefiriendo un plato de lentejas. Bueno, pues ahora por otro plato, pero ahora de cabrito, la bendición lo desprecia a él. Porque lo que lanzas se devuelve. Rechazó la bendición lo rechazó a él. Pero este principio sigue porque todo el mundo ahí lanzó boomerangs por todos lados. Jacob se queda con la bendición, Esaú se entera, entra en cólera y lo quiere matar. Y la madre le dice a Jacob: huye, vete con nuestro pariente Labán y quédate allá un buen tiempo en lo que tu hermano se calma. Y él sale huyendo. Y conocemos la historia, estamos en terreno muy conocido. Él está ahí con Labán, conoce ahí a su hija Raquel, se enamora profundamente de ella y le dice a Labán: quiero casarme con tu hija. Dice: perfecto, ¿quieres casarte con ella? Trabaja para mí 7 años, ese es el precio. Y él dice: ok, era tanto su amor que trabaja 7 años para Labán. Y a los 7 años, la noche de bodas, él, en lugar de entregarle a la mujer que él amaba, le entrega a la hija mayor, a Lea. Es Lea quien entra al lecho nupcial. Jacob no se da cuenta, más que hasta el otro día, cuando ya se había consumado el matrimonio. Y va con el padre y le dice: ¿qué pasó? Dice: hubo una confusión. Pero no te preocupes, si todavía quieres a mi hija, trabaja otros 7 años. Y aquí vemos nuevamente, él llegó ahí por un engaño. Y ahora él es el engañado. Y ahí se va a tener que quedar otros 7 años, en total 14. No es casualidad que se haya quedado 14 años. Para los judíos, un hombre adquiere la mayoría de edad justo a los 14 años. Es la edad, por ejemplo, en la que los jovencitos tienen su bar mitzvah. A esa edad es a la que les corresponde que su papá los bendiga, porque es cuando son adultos ya espiritualmente. 14 años. Eso se lo había robado
la primogenitura que le correspondía a los 14 años, Jacob se la había robado a su hermano. Ahora Labán le roba 14 años a Jacob, quien había engañado no solamente a su hermano, sino también a su padre. No olvidemos eso. Y va a pasar el tiempo y muchas cosas que están en la Escritura. Pero quiero que vayamos ahora al tiempo en el que este hombre Jacob ya no es un hombre joven, ahora es un hombre viejo. Ha procreado una gran familia de 12 hijos, cada uno de ellos se convertirá en una tribu de Israel, lo que conocemos ahora como las 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos es José, su consentido. Sus hermanos le tienen envidia, así que planean deshacerse de él. Lo meten en una cisterna para matarlo, no encuentran bien a bien cómo hacerlo, pasan unos traficantes de esclavos y ellos lo venden. Y José se va a Egipto. Otro boomerang para otra historia. La cuestión es que Rubén, el mayor, va a la cisterna y se da cuenta que José ya se ha ido. Y ya no lo van a poder recuperar. Y ahora tienen que ir con la historia, con la supuesta historia de qué pasó con José a su padre Jacob. Así que urden un engaño. Y está registrado en Génesis capítulo 37, verso 31 al 35. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito, esta túnica que el padre le había regalado, ¿se acuerdan? Una túnica muy vistosa, llena de colores. Tomaron esa túnica, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Este hombre que hoy está en duelo, este hombre que hoy tiene las vestiduras y el corazón hecho pedazos por un engaño. ¿Recuerdan cómo él engañó a su padre? ¿Recuerdan con qué lo engañó? Él engañó a su padre con una piel de cabrito. Décadas después, sus hijos lo van a engañar a él, hijos engañando a su padre, con una piel de cabrito. Exactamente de la misma manera como él engañó a su padre, sus hijos lo están engañando a él. Este es el terrible efecto de la ley boomerang. El boomerang siempre vuelve al punto de partida. Puede dar muchas vueltas, puede recorrer una gran distancia, pero siempre regresará. Puede pasar mucho tiempo, pero va a volver. Y cuando vuelva al punto de origen, puede ser que tú ya no estés, pero sí tu generación. David es otro ejemplo muy apropiado para ilustrar la ley boomerang. En una ocasión él sube y ve a una mujer muy hermosa bañándose desde la azotea. Conocemos la historia, es terreno muy conocido. ¿Y qué hace? Toma ilegítimamente a esa mujer que estaba casada, desposada con Urías. La toma ilegítimamente, abusa de su posición y le va a terminar costando la vida a un hombre al cual le priva además la oportunidad de ser padre.
Así que abusa de una mujer, le priva la vida a un hombre y le roba la posibilidad de ser padre. Bueno, este rey David tendrá hijos con esa mujer y tendrá hijos con otras. Y con el tiempo, uno de sus hijos abusa de su posición y abusa de una de sus medias hermanas. Lo mismo que le hizo a Batseba, un hijo de él se lo va a hacer a una de sus hijas. Y ese hijo va a terminar muerto, privado de la vida, como Urías terminó privado de la vida. Y ese bebé que podría haber nacido del matrimonio ilícito de David y de Batseba, ese bebé que debió haber sido de Urías, va a morir también. El terrible efecto del boomerang. La Escritura nos dice en Deuteronomio 30:19: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. El boomerang va a regresar. Nadie se sale con la suya. Y va a pegar en el punto de origen. Puede ser una casa, puede ser una familia, puede ser un apellido, puede ser un linaje. Pero lo que lanzas regresa. El sabio rey Salomón hizo una observación sorprendente. Fíjate lo que escribió en el libro del Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés 11:1. Lanza tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Reflexionemos en esto. Si yo agarro un pedazo de pan y lo aviento al agua, si lo aviento a un río, ese pan se va a deshacer. Ese pan se lo van a comer los peces. Ese pan se lo va a llevar la corriente. ¿Cómo que yo aviente el pedazo de pan al agua y lo voy a recuperar después de algún tiempo? Eso no tiene sentido en lo natural, pero es una ley espiritual. Lo que tú lances aún sobre el agua, lo ilustró de la forma más exagerada posible. Lo que tú lanzas, hasta el pan que tú lanzas en el agua, después de algún tiempo, de alguna forma, de alguna manera, va a regresar a ti. En 1885, un niño fue mordido por un perro rabioso. Su madre, desesperada, buscaba una solución. No existía cura para la rabia. Y tenía un conocido que conocía a un ilustre químico llamado Louis Pasteur. Nuevamente es una historia muy conocida. Esta madre desesperada lleva a su hijo y le dice: ayúdeme por favor, doctor. Y Louis Pasteur le dice: no tengo manera de ayudarte. Usted puede hacerlo. Y dice: bueno, he estado trabajando en una vacuna, pero está en fase experimental. Dice: se muere mi hijo. Así que Louis Pasteur toma la decisión de inocularlo, a riesgo de que saliera mal. Además, recordemos que él era químico, no médico, se podía meter en un grave problema, pero era una situación de vida o muerte. Así que conocemos la historia. Él va a inyectar a ese niño y ese día nacería la vacuna antirrábica que salvaría a la postre millones de vidas. Esa historia es muy conocida. Lo que no es tan conocido es que 55 años después de este hecho, los nazis estaban ocupando París y querían exhumar los restos de Louis Pasteur para transportarlos a otro lugar. Y el vigilante del Instituto Louis Pasteur, donde estaba enterrado, se había adelantado anticipándose a la invasión nazi y había movido los restos del célebre químico a una locación secreta. Los nazis le exigieron que dijera dónde estaba el cuerpo. Y él prefirió entregar la vida antes de entregarles los restos
de Louis Pasteur. Cuando la guerra pasó, el gobierno francés quiso rendirle un homenaje a este héroe que prefirió dar la vida antes de permitir que los restos de Louis Pasteur fueran exhumados. Y cuando preguntaron quién había sido este héroe, se dieron cuenta que era Joseph Münster, el joven al cual Louis Pasteur le había salvado la vida casi medio siglo antes. El efecto boomerang. Y fíjate lo que nos dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro lleno de sabidurías. Son apenas unas líneas, pero siempre llenas de sabidurías. Es así como los tweets de Dios, así es el libro de Proverbios. Vamos a ver uno de ellos, Proverbios 11, 24 y 25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La ley boomerang. Unos das a manos llenas, bueno, pues si da manos llenas se va a quedar sin nada. No, uno da manos llenas y recibe más de lo que da. Otros ni sus deudas pagan, son codos, son tacaños. Dice, pues se van a enriquecer. No, acabarán en la miseria, dice la Escritura. Y hay muchos tipos y grados de miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Y todo esto es para llegar a la pregunta que yo quiero hacerte en este momento. ¿Qué de lo que estás viviendo es el resultado de esta ley? ¿Qué de lo que está sucediendo en la circunstancia en la que estás es el regreso de una maquinaria que echaste a andar hace mucho tiempo? Aquí predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre será un evangelio, siempre será una buena noticia. La buena noticia es que esta ley, este principio, funciona también en positivo. Lanza boomerangs de bendición. Van a volver a ti. Sé generoso, sé solidario, sé piadoso, sé caritativo, sé comprensivo, porque lo que lances va a regresar a su punto de origen y va a impactar en ti y en tu generación. Jesucristo dio esta enseñanza en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Esta es la ley y los profetas. Tratar a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Sabes qué quiere Jesús en tu vida? Bendecirte. Jesús te quiere bendecir. Y aquí está diciendo, ¿quieres ser bendecido? Muy fácil. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Porque si yo trato a los demás como me gustaría que me trataran, eso va a regresar a mí. Y eso es una estupenda noticia. Lanza boomerangs de bendición, de comprensión, de amor, de perdón, de ayuda, de solidaridad. Quizá lo que te preocupe en este momento es qué pasa con los que ya lancé. ¿Qué pasa con esos boomerangs de infidelidad, de amargura, de traición, de violencia, de engaño, de usurpación, de inmoralidad, que ya lancé y que ahora, sabes, vienen inexorablemente de regreso? No, porque la trayectoria del boomerang solamente acaba cuando impacta con un objeto. Eso es quizá lo que te está preocupando ahorita.
Quizás dice, sí, pastor, voy a empezar a bendecir, yo entiendo ya este principio, pero yo no lo conocía. Y he hecho cosas malas, inaceptables, irreprobables. Y ahora usted me muestra en la Escritura que lo que siembro, cosecho. Que lo que he sembrado es lo que voy a cosechar. Y que todos esos boomerangs, incluso generacionales, vienen a mi encuentro. Durante su tiempo ministerial en la tierra, Jesús hizo muchas cosas. Enseñó la palabra, sanó a los enfermos, predicó el evangelio. Pero hizo algo muy curioso, lo hacía constantemente. Jesús rompía constantemente todas las leyes posibles. Parece ser que a Jesús le gustaba romper las leyes establecidas. Y no me estoy refiriendo únicamente a las leyes religiosas, como guardar el sábado o comer con las manos sin lavarse o reunirse con publicanos. No, me estoy refiriendo a todo tipo de ley. Me estoy refiriendo a leyes físicas, a las leyes naturales. Caminó sobre el agua, transformó la materia, levitó, atravesó paredes, calmó tormentas. ¿Por qué haría algo así? Yo creo que Jesús quería dejar evidencia indubitable de que Él puede alterar las leyes. Él es el creador y quien ha establecido las leyes. Por lo tanto, Él es la única autoridad para alterarlas. Grandes hombres de la Escritura y mujeres como Elías, Abraham, Rahab, Noé, entendieron el principio boomerang y que había una manera de evitar ser impactado cuando el boomerang regresara. Por lo pronto, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si no desmayamos, si no desmayas. Echa a andar boomerangs de bendición. ¿Qué vamos a hacer con los que vienen de vuelta? ¿Quieres saber cómo evitar ser impactado? Bueno, vas a tener que conectarte el próximo domingo porque ya se me acabó el tiempo. Pero hay una forma donde cuando ese boomerang regrese, impacte en alguien que ocupe tu lugar. Lo vamos a ver la próxima semana. Por lo pronto, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Que Dios te bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.